No quiero decir ahora que porque Pepe lo está llamando a hacer una canción en el escenario, esto es lo que lo está Pero dañando. Cristian no necesita esto. Vamos a comenzar con Pepe Aguilar, señores, que se presentó este fin de semana junto a sus dos hijos, Leonardo y Ángela, en el Hollywood Bowl allá en Los Ángeles, poniendo a cantar y bailar a todos los asistentes. La sorpresa de la noche la dio Pepe al invitar al escenario a su yerno Cristian Nodal para que cantara uno de sus éxitos. Bueno, de esta manera, señores, Pepe dejó ver y que nos dejara claro que en medio de la tormenta que atraviesa su hija Ángela por las últimas declaraciones de Cristian Nodal, estos reciben todo su apoyo. O sea, él es un padre que está tratando de apoyarlos, Rally, de la mejor manera posible. ¿Tú sabes qué? Ahí lo vieron, muy cariñoso. Mira, este es el momento en que lo llama. Yo no estoy de acuerdo con esto, Lili. ¿Qué cosa? Yo creo que Cristian Nodal, te lo digo de verdad, Cristian Nodal tiene su carrera separada a la de Pepe Aguilar. Yo creo que Cristian Nodal no debe estar cantando con Pepe Aguilar, aunque lo inviten al escenario, porque si a él le están cayendo cosas encima, porque se casó con Ángela, creo que él tiene que estar solo y seguir haciendo sus conciertos solos y no ir a cantar una canción con Pepe. Yo quiero a Pepe muchísimo, lo conozco desde que comenzó mi carrera, es uno de los grandes cantantes de la música regional mexicana, exponente de la música de mariachi, y para mí es uno de los grandes, pero yo creo que esto le afecta a Cristian Nodal en este momento porque lo ven como que, no sé, lo ven en esto metido y eso creo que le ha afectado en su carrera. Bueno, Rally, esa es su realidad, realidad, son familias. Yo creo que tienen que hacer lo que les dé la gana porque ya lo que pasó, pasó. Lili, pero lo están matando en las redes sociales como dijimos la semana pasada. En las redes sociales matan a todo el mundo cuando te toca a ti, cuando le toca en la esquina, eso es lo de menos. Cuando los padres de Cristian Nodal están preocupados por la carrera de él, que le iba de maravilla, entonces uno tiene que preocuparse. Ah, bueno, ok. Que son los managers, Claro. no me digas. No, pero eso es Perdóneme, porque yo le digo esto y nadie más se lo va a decir. Nadie se va a atrever a decir, oye, Cristian Nodal no debió haber presentado. Él tiene que separar una cosa de la otra, separar de su matrimonio de lo que es su carrera. Está diciendo, lo dice todo el mundo ahí también. No, sí, ahí se lo mencionan todo el tiempo. Pero sí, pero no lo dicen en televisión, porque la a decirlo. Pero bueno, por otro lado, Nodal se presentó ayer en el Palacio de los Deportes como parte del evento Supernova Strikers 2025 y aunque el público coreó sus canciones, un gran sector le recordó el nombre de la mamá de su hija. Quiero preguntarte a ti ahora, ¿a ti te parece bien que él se esté presentando con Pepe Aguilar? A mí ni me va ni me viene. ¿No te molesta? No me molesta, Raúl, porque me parece... Sí, porque son familias, pero eso le está afectando a él en su carrera. Yo creo que sí, porque si está fuertemente criticado porque se casó con la hija de Pepe y se está presentando con él, creo que le está afectando más en su carrera, Lili. A ver, de las cosas que más le ayudó a Nodal en su momento fue presentarse con Pepe Aguilar. Ellos llevaban este show, Raúl, hace 7 años atrás, cuando ella era muy jovencita. No quiero decir ahora que porque Pepe lo está llamando a hacer una canción en el escenario, esto es lo que lo está dañando. Pero Cristian no necesita esto. Pero espérate, pero lo que te digo es que creo que lo lo dañó fue lo que pasó. Y ya sabemos lo que es y no queremos criticarlos más porque al final están tratando, justo le ha dado otra entrevista, tratando de que la gente entienda mejor por qué él tomó ese paso, por qué tomó esas decisiones. Y aunque nosotros pensemos, no fue la mejor manera para nosotros que estábamos aquí afuera. No entendimos la cronología de los hechos, las fechas, lo que explicó. Yo creo que Cristian Nodal tiene que tener su carrera separada de la familia Aguilar, aunque estén casados. Pero la tiene, Raúl. Lo tiene, pero no se deben de presentar juntos. La gente lo ve con malos ojos en este momento por lo que está pasando. Y por eso es fuertemente criticado. Y lo digo porque lo quiero. Te quiero, Cristian Nodal. Te vi crecer en la música. Eres de los mejores cantantes que hay. Tú lo sabes. Te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven. Y tú sabes qué, no quiero que tenga los problemas que está teniendo ahora. Sí, Raúl, pero no porque cante una canción con Pepe Aguilar. Ok, Lili, está bien. Mi opinión. Señores, te deseamos lo mejor, Cristian. Ay, yo sé. Mientras esto sucede, muchos siguen preguntándose si los $7,000 que aparentemente le da Nodal a Cazzu para la manutención de sus hijos o no son suficientes. $7,000. Cazzu vive en Argentina, es para Inti, Raúl, que es un
una enormidad de dinero. Sí, Raúl, es para la hija Inti. Obviamente, cuando uno es tan público con su vida privada, la gente se siente que tiene derecho ahora, Raúl, hasta de meterse en la manutención que está pasando. Pero vamos vía satélite hasta, señores, la ciudad de Miami con Tania Charry para que nos cuente más sobre este tema. Hola, Tania. Hola, chicos, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Bueno, seguimos hablando del tema de Cristian Nodal y ahora de los ya famosos $7,000 que supuestamente le da Cristian a su hija para manutención. Cazzu ha dicho que no le parece justo lo que él le entrega y Cristian ha declarado que nunca le va a faltar nada a su hija. Por eso quisimos hablar con expertos en Argentina para saber cómo funciona esto de la manutención a los niños en ese país y aquí está el informe. No tenemos, la verdad, que un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. Cuando Cazzu contó esto, desató una ola de comentarios y averiguaciones para saber cuánto dinero le da Cristian Nodal para el mantenimiento de su hija. Y la cifra que se empezó a manejar fue la de $7,000 mensuales. Según hemos conocido, el acuerdo lo realizaron entre ellos, o según fue decisión de Cristian y Cazzu no quiso entrar a pelear. Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Lo que no sabemos con exactitud es si Cristian conversó con abogados argentinos o si la cifra pautada fue decisión propia con algún tipo de asesoramiento. Ambos padres deben contribuir con las necesidades de sus hijos, pero no en forma igualitaria necesariamente, porque eso tiene que ver con la capacidad de sus ingresos. Entonces, también van a analizar al momento de fijar una cuota alimentaria cuánto gana cada padre, papá y mamá, y cuánto dedica de tiempo a la crianza de sus hijos, ya que para la justicia argentina el cuidado personal diario del hijo es un parámetro muy importante a tener en consideración al momento de fijar la cuota. Quizá si Cazzu hubiera ido a la corte, otra cosa sería, porque en Argentina la ley exige que el hijo mantenga el mismo nivel de vida que tenía antes de la separación, sin importar si vive con mamá o papá. Es decir, si papá viaja en jet privado, la niña también debería tener un estándar de vida acorde. En este caso, que en principio pareciera que se ha fijado una cuota alimentaria de $7,000, podemos estimar que se ha calculado un porcentaje del 10% aproximado de los ingresos. Podría ser un parámetro, o también que se ha estimado la totalidad de los gastos del niño. Aunque las leyes son diferentes en cada país, la gente en los Estados Unidos tiene opiniones divididas. $7,000 es suficiente, considerando que una niña pequeña todavía no está estudiando, o sea, $7,000 yo creo que es mucho. Eso es muy poco lo que está pagando, porque yo conozco gente que está pagando 3 y 4 mil pesos por un solo niño y es un tipo que tiene dinero. Eso es mucho, creo yo. Claro que sí. No importa que la persona que él sea, tú sabes, el dinero que él tenga, pero eso es mucho, creo yo. Demasiado poco, claro, un hombre que tiene demasiado dinero tiene que darle. Pero si existe un papá, que el papá aporte. O sea, las responsabilidades son compartidas y no me parece, o sea, ni siquiera una opción, ¿no? Si hay un papá, el papá tiene que estar responsabilizándose porque están muy bonitos para ser los hijos, pero después no para atender las responsabilidades y todo lo que conlleva ser mamá. No es solamente estar 100% del tiempo con ellos, es paternar en serio. Justa o no la cifra, lo cierto es que esta polémica continuará por mucho tiempo, porque la relación de Nodal y Cazzu pudo haber terminado, pero la niña los dejó unidos para siempre y juntos deberán velar por lo que sea mejor para la pequeña. Bueno, según lo que ha dicho Cristian, la comunicación con su ex Cazzu es estrictamente a través de los abogados, todo lo que tiene que ver con su hija Inti. Y precisamente él lo que quiere ahora es que su hija pueda venir más frecuentemente a los Estados Unidos y compartir tiempo con él, tal vez en la casa que comparte con su esposa Ángela Aguilar en Houston. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Mientras tanto, seguimos con ustedes en el estudio. Gracias, Tania. Otra cosa Tania, que el público no sabe, Lili. Para Cristian Nodal mandar en este momento $7,000 y los tiene que mandar, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario
porque aunque ustedes piensen que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa. No sé qué pasó, pero no tiene. Ustedes piensan que la cosa es fácil, la cosa no es fácil, señores. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos. Esto es bastante complicado y lo sé de personas muy cercanas a él. ¿Ok? Así que entiéndalo porque no voy a hablar por hablar. Lo sé porque tengo las pruebas. Sí, Raúl, pero la gente va a decir, ok, muy feliz cuando estaba haciendo el baby nace, él decide ahora tomar otro camino. Tienes razón. Tú tienes 100% razón en eso. Lo único que deseo es que Casu se encuentre un hombre maravilloso, de verdad, que se enamore Raúl y como nunca se había enamorado y de verdad que le vaya de maravilla. Porque tener que quedarte tan rápido, solita, saliendo adelante con esa baby y con la carrera que ella tiene, eso es muy difícil. Y $7,000 al mes en Argentina es el equivalente a $20,000 más o menos en Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, el día que Nodal asegura que terminó con Cazzu, su relación, es decir, el 8 de mayo del 2024, también es el mismo día que yo lo entrevisté en la ciudad de Miami. Recordemos cómo habló de Cazzu y su relación. Pues lo que te puedo decir es que me siento muy orgulloso de la persona con la que hice a Inti. Ella es una gran mamá, es un gran ser humano. Y sabes que uno nunca puede dar algo por hecho, ¿verdad? Por cerrado. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida. Tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión y que se convierte en eso, en un equipo, ¿no? Yo tengo un gran equipo con ella y la amo mucho y estoy feliz. Pero fíjate, Lili, y eso me pareció muy raro, como él contestó, yo vi que había algún problema en esa relación. Sí. Pero él quizás no me quería decir a mí, oye, ya terminé con ella. Bueno, yo creo, Raúl, que si él dice que no estaba pasando nada con Ángela hasta ese día y que él empezó a llamar a Ángela, ¿qué día? Él habló con Ángela creo que el día 13, había mencionado en la entrevista. Entonces, obviamente, Raúl, yo creo que él estaba en ese momento pensando, ¿me quedaré con esta mujer para Pero él habló muy toda bien la de vida ella. o no? Él habló muy bien de la madre de sus hijos, Bueno, de su hijo. Yo creo que acabó después de tu entrevista. O sea, con tu entrevista, él está, o sea, todo pasó el mismo día, no sé si es culpa de Raúl o no. No sé si tiene que ver con que Raúl estuvo, la comida que lo llevaste. ¿Qué tú hiciste, Raúl? No, él me llevó la comida a mí. Porque él no estaba tan seguro cuando él estaba... No, él había terminado, lo que no 10:33 quería de decirlo. la No mañana. quería decirlo, Lili. Raúl, a ver, Raúl lo entrevista el 8 de mayo. 11:17, Raúl comió croquetas con Cristian. Yo no comí croquetas con Cristian. Un momentico, que esto lo planeamos todo completo. La investigación que hicimos este fin de semana, trabajamos No día me y gusta noche, que hagas un departamento de chiste de Cristian investigación. Nodal, de verdad que no me gusta. Esto es serio, Rally, pero un momentico, esto está bien aquí, ¿lo ven bien en la cámara? Sí. Perfecto, ok, la relación tuya y Nodal. Comenzamos con el 8 de mayo del 2024. El día que pasó todo. Correctamente, a las 10:33 AM, Raúl entrevista a Nodal, ¿correcto? Escuchen esto, a las 11:17 AM, Raúl y Nodal comen croquetas. No comimos croquetas. Oye, que sí, lo investigamos. No comimos croquetas, comimos sándwich cubano. Ah, sándwich cubano, ¿verdad que sí? Pero que Get tenía... your facts, Sí, pero tenía croqueta dentro. Tiene adentro Mira, croqueta. 1:42 PM, Nodal se descompone. ¿Serán las croquetas? O el sándwich cubano, como tú dices. Espérate. Y aquí no tenemos qué hora es, pero Nodal termina con Cazzu. No sé, no se entiende sabemos esa a qué hora, parte. si había sido antes de la entrevista o después de la entrevista. Bueno, el resto, olvídate, así comenzamos y así terminamos. Y el ¿Qué pasó el 14 10 de de mayo? mayo... ¿Qué pasó? El 10 de comienza a salir mayo, con Ángela. Nodal felicita a Cazzu. ¿Qué pasó el ¿Por 14 qué de lo mayo? felicitó? ¿Por su cumpleaños? Por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre. Claro. El 14 de mayo comienza a salir con Ángela. El 20 de mayo le dice a Cazzu que está saliendo con otra. What? Ok, el 22 de mayo Nodal le pide permiso a Pepe para salir con Ángela. El 23 de mayo, Cazzu y Nodal lanzan comunicado de rompimiento. Uy, ay. Y lo último, se casa con Ángela y en Roma. Se casa con Ángela en Roma. El 29 de mayo. O sea, 6 días después. Y todo esto comenzó con el sándwich cubano. Y yo pensé que cuando estábamos en Roma era por publicidad y mira, ya estaban juntos.
Vámonos a una pausa, ya volvemos. ¿Qué tenía ese sándwich cubano? Raúl y Confido. Señores, como ustedes saben, Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, será la representante de Cuba en el Miss Universo que se realizará en Tailandia en el mes de noviembre. Bueno, esta elección de Lina Luaces, señores, no ha pasado desapercibida y hasta el régimen de Cuba, hace solamente unos días, ha emitido su opinión y yo quiero que ustedes la escuchen. El gobierno cubano ya dejó saber su posición ante el concurso de Miss Cuba que hace poco se celebró en la ciudad de Miami. Fue un extenso artículo en la página digital del periódico más importante de la isla, donde se cuestionan el por qué y quién es esa chica que representa a Cuba en el próximo Miss Universo. Desde 1959 que Fidel Castro llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar los concursos de belleza porque, según su opinión, este tipo de concursos forman parte de una industria que lucra con el show del entretenimiento. Cuba siempre había participado en Miss Universo, pero cuando llegó Fidel, no solo prohibió la participación de la mujer cubana, sino que también nunca más permitió que se viera el concurso y lo prohibió como si fuera una epidemia dañina. En el 2024 protestaron la primera vez que en Miami se realizó un Miss Cuba, pero este año les dio todo un berrinche, una perreta o una rabieta, como dicen en nuestros países. Y a Lina Luaces, nuestra Miss Cuba 2025, la odian porque no nació en Cuba y hasta la atacaron por su acento en español. La pregunta obligada es ¿quién les dio el derecho al gobierno dictatorial y comunista de la isla a cuestionar y enjuiciar un concurso de belleza al que ellos renunciaron? Y lo peor, obligaron a renunciar al cubano que vive dentro de la isla. El problema es que ahora les duele que no tienen el poder de meter sus garras en lo que hacen los millones que tuvieron que irse de su isla natal, pero donde quiera que vivan siguen siendo orgullosamente cubanos. No puedo controlar de dónde vengo. Sí puedo controlar lo que elijo hacer con eso. ¡Bravo! Claro que sí, Raúl. Y yo creo que obviamente sabemos, porque lo vivimos todos públicamente, la controversia que ha causado. Sí. Que Lina, mi hija que nació aquí en los Estados Unidos, haya salido a representar a Cuba este año. Obviamente, hace 52 años Cuba no iba a un Miss Universo hasta el año pasado, como acabamos de explicarlo acá. Y el régimen cubano... Creo que fue el primer país que quitó lo de Miss Universo. Fue el primer país. En el año ahora también hay muchos países que no creen en lo de Miss Universo, incluyendo los Estados Unidos. No es una cosa que es muy popular aquí en este país, pero hay muchos países latinos que Miss Universo es muy importante. Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Tailandia, las Filipinas, que viven para estar en Miss Universo. Claro, pero es que se ha metido directamente, Raúl, y con los sueños de las niñas, porque sí, al final yo sé. Cuba se pasa 52 años sin permitir a una cubana que vaya al Miss Universo, y cuando el Miss Universo como organización decide crear un Miss Universo Cuba en el exilio para que estas niñas que nunca han tenido la oportunidad de representar a su país, ya sea de sus padres, porque al final Lina está representando el país de sus padres, que así son los requisitos del Miss Universo, también la critican. O sea, pero fuerte, esto fue en el periódico más importante de Cuba, un país que no le ha dado oportunidad a la mujer tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido el punto? Yo estaba fuera el lunes cuando el Canal 23 aquí local de la ciudad me llamó para que diera un statement y yo estaba de vacaciones. Pero creo que lo principal es que la mujer ha encontrado algo donde puede representar no solamente la belleza, pero lo que es la mujer de hoy, Raúl, y la mujer trabajadora, la mujer empoderada, la mujer que sueña, la mujer que quiere ser parte de esta gran organización. Así no sea famosa ya en los Estados Unidos, es una organización que todavía es el Miss Universo. Ya han habido 74 años ya del Miss Universo. No, hay Miss Universo, hay algunos países que no ven el concurso de Miss Universo como muy bien ahora las mujeres, que piensan, oye, no es muy bueno, incluyendo Francia y otros países, pero sí mandan a representantes a Miss Universo. Claro, pero que te digo que Cuba creo que fue el primero que lo hizo. Fue el primero que lo hizo, Raúl. Yo no sé quién más le prohíbe a las mujeres de su país que vayan. No creo que eso yo creo que nada más no sé si China manda a una mujer de China o no. No lo sé, no sé pero cómo Cuba trabaja lo prohíbe eso. hace 50 y tantos años. Pero suerte a Lina en Miss Universo. Suerte a Cuba en
el Miss Universo. Hoy me tengo que quedar callado de lo que hice el fin de semana porque Lili tiene una historia mejor que yo. Estuvo en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Me fui a Puerto Rico, mi gente, a la residencia de Bad Bunny. Obviamente me tocó el show número 17 y Bad Bunny decía, justo estoy solamente en la mitad de lo que viene. Le faltan muchísimos fines de semana y se presentando todos los viernes, los sábados y los domingos. Según el chisme backstage, me dicen que el día domingo es el mejor de los tres. Yo fui el sábado, pero que el día domingo es espectacular, no sé por qué. Raúl, me tocó en segunda fila, en el escenario principal, porque hay dos escenarios. Está el principal, donde él abre el show, ahí se pasa, yo diría, 1 hora y 20 minutos aproximadamente, y luego se vira todo el mundo a ver el show desde la casita. La casita está justo, o sea, totalmente atrás de lo que es todo la gente que está en el piso. La gente lo está viendo, pero de momento se sube al techo de la casita y toda la gente que está en las gradas puede ver el show perfectamente. Entonces, yo creo que es un show muy bien planeado. Le canta a todo el mundo, atiende a todo el mundo. Lo que es la plana puertorriqueña, Raúl, y que es tan famosa, los mejores músicos. Jacobo también, que es el único cineasta puertorriqueño que ha logrado que una película puertorriqueña sea nominada al Oscar. También un papel muy lindo en lo que tiene que ver la historia de por qué él enaltece tanto la cultura puertorriqueña, todo lo que son sus raíces. Ha traído del pasado tantas cosas que me parece que es maravilloso que la juventud viva ese gran momento. Bueno, no es un gran momento, son 3 horas, que Raúl me dice, 3 horas, Ana Raúl. Eso yo no estoy hablando, para que vean que yo la dejo hablar a ella. Punto, y termina a las 11:30 de la noche. Tienen que ver la residencia de Bad Bunny. Yo tengo un problema, yo no puedo estar 3 horas en un concierto. Yo sé que tú tienes, bueno. Para mí el concierto perfecto es 1 hora y media. Claro. Pero para Bad, es que no puedo estar 3 horas en un concierto. Tienen comida, tienen, allá hay de todo. Raúl, lo que tú quieras comer, ahí lo pides. No, pero espérate, ¿cómo que comer? ¿Tú piensas que yo nada más vivo para comer? Si yo ya casi no como. Pero si todo lo tuyo... No, lo mío no es todo comer. Yo viajo, yo como. La gente no entiende porque me ven en Instagram. Ay, tú nada más haces comer. No, yo como ustedes. Como menos desayuno que ustedes, como menos almuerzo que ustedes y menos cena que ustedes. Lo que como y lo pongo en mi Instagram porque como en lugares que quizás ustedes no conocen. Está aburrido lo de la comida. Tienes que ir a Bad Bunny. Esto es algo histórico, único que está pasando en Puerto Rico, señores. Me tocó el fin de semana del huracán, no me importó, me monté en el avión, Raúl, los vientos huracaneados estaban justo cuando yo entraba al Choliseo. Nos dio lo mismo, nos bajamos con la sombrilla, con las capas y disfrutamos, y de verdad que esto es histórico. Hablando de los huracanes, hoy estaba hablando con Jordi Martin, que está de luna de miel con su casi esposa en República Dominicana, y me dice que no se podía estar donde él está cerca de por allá por Samaná. Él está por Samaná. De que parecía aquello un huracán. Sí, no, es que de verdad que... Lili tiene razón, yo que hice el fin de semana, me quedé el sábado en mi casa y el sábado en la noche salí a comer al famoso South Beach, a Carbone, con mi amigo Jimmy Resnick, que fuimos a comer, mi esposa, la esposa de él, esto, lo otro, tranquilo. Yo fui con mi amiga Cristi Solís, esposa de Martín Antonio al concierto, Solís, claro, que estuvo aquí el viernes. Su hija, no, estuvo aquí el miércoles. Todo lo mío fue aburrido, tú fuiste al concierto Bad Bunny, por eso me acaba... Mira, quédate ahí. Somos amigas hace muchos años, y Cristi me dice, yo quería ir a Bad Bunny, mi hija no me invitó la semana pasada. Le dije, si consigues tickets de nuevo, yo voy contigo, Cristi. ¿Qué hizo Cristi? Consiguió tickets, me llevó, Raúl, regresa, por favor. Me llevó. ¿Ya? ¿Puedo volver? Gracias. Baila. Ya volví y... Tengo que postear en Instagram, de verdad. No puedo decir nada, no puedo competir con eso. Señores, residentes y turistas, y qué bueno que fuiste al concierto de Bad Bunny. Gracias. Yo acuérdate que estuve viendo tu avión, porque como estaba preocupado por el huracán. Raúl, se pasó. Yo estoy mandándole texto a Lili que tenga buen viaje y estaba viendo el avión en la casa para estar seguro que llegaba a tiempo y que todo estaba bien, porque estaba preocupado con lo del huracán que Lili iba para Puerto Rico. A las 12 de la noche el viernes, ¿aterrizaste? Sí, Raúl. No, cuando tú aterrizaste ya yo sabía que habías aterrizado. Julio César Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México y, según informaron, está detenido en la penal de máxima seguridad, oigan esto, de Hermosillo,
en Sonora. Bueno, vamos a ir, señores, en este momento en vivo hasta esta localidad mexicana con Roberto Baena para que nos dé más detalles de esta noticia que estamos escuchando. Roberto, adelante, cuéntanos qué está pasando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl, Lili. Pues sí, efectivamente, como bien comentan ustedes, pues a partir de esta mañana se informaba sobre esta detención ya en territorio mexicano de Julio César Chávez Carrasco, también conocido como el Junior, exboxeador mexicano de 39 años de edad, el cual pues fue deportado de Estados Unidos precisamente, donde fue detenido desde el mes de julio después de una pelea de exhibición que hizo allá en aquel territorio con el youtuber Jake Paul, el cual pues perdería la postre, y pues unos días después fue detenido allá en Estados Unidos, como les comento, y esto porque era requerido por autoridades mexicanas. Y pues ya se encuentra, después de haber sido reportado por Nogales y trasladado a la ciudad de Hermosillo, se recibió a las 11:53 de la mañana del día ayer, lunes, en la garita de Denis de Concini, en la ciudad de Nogales, como les comento, y posteriormente fue trasladado al área del penal de máxima seguridad. También conocido como Ceferezo, es el centro de readaptación social número 11 de Hermosillo, Sonora, en donde, como les comento, pues esta es una prisión considerada de máxima seguridad, en la cual pues fue inaugurada desde el 2012 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y curiosamente, como dato adicional, por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, el cual está pues ya en calidad de sentenciado allá en Estados Unidos. Y pues esta detención también era pues confirmada, además de por la ficha de detención que hizo la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Televisa espectáculos en vivo desde el lugar de los hechos en Hermosillo, México. Y Lili, espérate, entonces sí hay una orden de detención en México de Julio César Chávez en México, por eso es que lo metieron preso también. Claro, porque la pregunta que nos estábamos haciendo es si, obviamente, sí sabíamos de la deportación, Raúl, y desde hace ya algún tiempo atrás, pero al llegar a México, normalmente personas que lo deportaran o a cualquier país que te deportaran, uno va a su casa, a su familia. ¿Por qué estaba detenido en esta cárcel? Y ya escuchamos a la presidenta Sheinbaum confirmando que efectivamente había esta orden de aprehensión ya allá en México. ¿Por qué he estado hablando yo de esto? Unos días antes de que ICE lo detuviera, en Estados Unidos él había tenido una de las peleas más importantes del momento, que estuvo en pay-per-view y que yo pagué por verla por pay-per-view. Creo que pagué como $70 por ver la pelea, porque no tenía nada que hacer un sábado en la noche. Y me la puse a ver. No tenía nada que hacer. No, de verdad, la puse a ver en mi casa, pero muchísima gente vieron esta pelea, que él perdió la pelea, pero fue para mí lo principal, a 12 rounds. Que él se había rehabilitado, lo que yo entendía, que estaba rehabilitado, que estaba en buen camino, que se estaba recuperando de todos los problemas del alcohol y drogas que había tenido por tantos años. Obviamente, me hacía feliz por el padre, que el padre pasó por lo mismo y lleva tantos años ya rehabilitado. Exactamente. Y obviamente su padre sigue diciendo, señores, que lo escuchamos ayer, que él es inocente. Dijo, es inocente, no tememos por nada. Entonces veremos cuál es el proceso que se llevará a cabo en México si lo tienen ahora detenido allá. Pero perdóname, el hijo no se compara al padre como boxeador en nada. No, yo no estoy hablando Julio de boxeador, César Chávez fue uno de los humana. mejores boxeadores en la historia de este planeta. Lo sé. Nos encontramos a Maribel Guardia previo a una función de teatro en la Ciudad de México. Nosotros pudimos salir de varias dudas, señores, sobre su vida personal y también su vida laboral. Bueno, nos contestó varias preguntas sobre su salud y sus proyectos en la televisión. Ojo con lo que nos contó. Maribel Guardia no es de las que le encantaría tener una bioserie de esas que se usan en estos tiempos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú cuentas tu vida, tienes que contar la vida de todos los demás. Y siempre hay dos versiones, ¿no? Entonces siempre he sido como muy ajena a escribir un libro o a hacer una bioserie, porque siempre sale alguien perjudicado.
Hace poco, unos influencers publicaron que el artista tenía leucemia solamente porque la vieron entrar a una de esas clínicas. Pero no presentan pruebas, gracias a Dios, porque no existen, ¿verdad? Yo les agradezco que se preocupen por mi salud, pero también preocupar a la gente y lanzar estas cosas que luego, si mi mamá lo ve, mi mamá ya de por sí que ha pasado por muchos golpes con lo de mi Julián, ve eso, a mi mamá le da un infarto. ¿Cómo, mijita? Seguro que sí está enferma y no me ha querido decir, ¿no? Lo cierto es que Maribel no sale de un proyecto para entrar en otro y según sus propias palabras, esa es su mejor terapia. También porque el trabajo ha sido una manera de huir, de estar pensando, ¿no? Siempre yo le agradezco mucho al teatro, por ejemplo, estos 3 años que llevamos, porque me ayudaron a levantarme de la cama en momentos que yo que dije nunca más me vuelvo a levantar de la cama. Eso es lo que te cruza por la mente, ¿no? Entonces el trabajar me ayudó a imponerme, a decir sí, tengo que pararme, sí, tengo que ir, sí, tengo que continuar, ¿no? Porque hay momentos que tú sientes que no puedes continuar. Por último, había que preguntarle por su reciente operación de un ojo. ¿Tu ojo cómo está, Maribel? Mi ojo está de pelos, es mejor que el tuyo, porque ahora... ¿Verdad? Claro, no, porque tengo uno para ver de lejos y uno para ver de cerca. Perfecto. Y los tuyos son para ver para todo lado. Es una operación que se hizo a inicio de año, ¿no? Sí, no, el de ver de cerca me lo hice hace muchos años y se quedó pendiente el de ver de lejos, entonces en enero me lo operé para ver de lejos y sí, al principio el cerebro como que se confunde, pero ya al ratito agarra la onda y ya funciona uno para ver de lejos y uno para ver de cerca. Eso lo hace mucha gente, que está Raúl. bien. Un ojo para ver de lejos y otro para ver de cerca. Y yo pensara como que eso, como que te da dolor de cabeza el día entero. Pero hay gente que se acostumbra y mira, dice que sí, que pero al mira, principio qué bueno que está bien, está bien. El cerebro como que se confunde, pero después no se acostumbra. Señores, lleva una eternidad viajando, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Fuiste a dónde más has ido? Medellín. ¿A México? Medellín, Colombia. Estabas en Colombia, está de vuelta aquí Clarisa Molina. Gracias, mi Raúl. Los extrañaba mucho, aunque la gente no lo crea, pero de verdad que sí, estaba pendiente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué subieron hoy? Los extrañaba. ¿Por qué fuiste a Medellín? Te escribí varias veces porque le extrañaba. ¿Fuiste a Medellín para un concierto? Fui a Medellín porque no lo conocía. Tengo un amigo allá que hace tiempo me estaba invitando y me fui de jueves a domingo a conocer Medellín y me encantó. Fui hasta Guatapé y de verdad que es maravilloso. Bueno, bien. Nuestra conductora de Premio Juventud, señores, está aquí presente con nosotros, porque hoy ha pasado muchas cosas importantes con esta premiación. Bueno, hoy Raúl y Lili salieron las nominaciones oficialmente, así que si usted está en casa y quiere que su favorito gane, tiene que ir a premiosjuventud.com para votar. Tienen hasta el 1 de septiembre para votar. Por tu artista favorito, hay categorías nuevas dedicadas a las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo cuál? Hay una que se llama Getting Ready With Me. Eso se convirtió en una categoría. ¿Quién lo iba a decir? El mejor podcast del año. Ajá. Sí, así que de verdad que están reconociendo lo que ahora, ¿verdad? Se está... Sí, porque eso es lo que está ahora viral. La gente se empieza a vestir y le dicen, ok, get ready with me. Y uno ve cómo los artistas se van maquillando. Clarisa, y Premio Juventud, que como saben van a ser en Panamá. La gente está... Tú estuviste allá en Panamá antes. La gente está allá entusiasmada con Premio Juventud. No, Raúl. O sea, uno pone algo y todos los medios de Panamá lo replican porque están tan emocionados, están felices de recibir Premio Juventud allá por primera vez fuera de Estados Unidos. Y fíjate, coincide con el mes de la hispanidad, que nosotros estamos celebrando la hispanidad, y qué mejor lugar que hacerle honor a nuestras raíces en un país latinoamericano que es Panamá en esta ocasión. No, y la ciudad está preciosa. Preciosa, de verdad, o sea, yo quiero ir. Hace 2 años atrás para una boda y no podía creer, o sea, lo que es el skyline les tengo un saludo allá de la capital. Sí, es precioso. Y les tengo un saludito de uno de los nominados de la noche. Vamos a ver. A ver. Hola Raúl y Lili, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Estoy aquí haciendo ejercicio, pero quería aprovechar para mandarles un gran saludo. Saben que los queremos con todo el corazón. Y también quería aprovechar para decir que estamos nominados a Premios Juventud. Es un honor estar nominado con tantos artistas que admiro, junto a tantos artistas que admiro tanto. Y pues uno de ellos es mi papá. Y nada, quería aprovechar nada más para decirle a toda la gente que nos escucha que vayan a votar a premiosjuventud.com. Pues bueno, los quiero mucho, seguramente nos estaremos viendo por allá dentro de poco rato y pues les mando un gran saludo, un fuerte abrazo de parte de su amigo Alex Fernández. Ay, a ver quién gana.
¿Tú te ¿El imaginas? papá o el hijo? El papá va a querer que gane el hijo. Claro. Uno adora a los hijos y uno lo que quiere es que ellos brillen ahora, obviamente. Así Vamos es. a ver qué pasa. No estoy diciendo que es que va a ganar el. Claro. Pero yo Oye, estoy segura que Clarisa, Alejandro va a ¿por qué han querer traído eso. toda esta comida frita aquí? Esta es la comida tradicional de Panamá, empanada, carimañola, ¿verdad? Me lo aprendí. Hojaldre de pollo, tienen pastel en hoja, plátano maduro, o sea, hay de todo para todos los gustos, señores. Y obviamente el baile folclórico de Panamá dice presente también.